Bienvenidos nuevamente al curso básico del sistema de nómina. En este capítulo veremos lo que es los catálogos y altas de nuestras nóminas. Si se desea un mejor control de sus empleados, se pueden manejar departamentos, bancos, categorías, prestaciones y la definición de conceptos que sean utilizados en cada una de nuestras nóminas. Es importante mencionar que dentro de cada catálogo la clave es un parámetro no modificable cuando se da de alta cada uno de ellos. Para la creación de catálogos vamos a dirigirnos al menú Catálogos y aquí podemos ver los diferentes catálogos con los que cuenta el sistema y que podemos ir alimentando según nuestras necesidades, que son departamentos, bancos, categorías, prestaciones, conceptos, tipos de recibo y a manera informativa tenemos como catálogo regímenes de contratación, bancos CFDI, riesgos de puesto y tipos de percepción de deducción. Estos últimos 4 son meramente informativos y aquí podemos consultar las claves correspondientes de estos apartados. Vamos a iniciar con catálogos departamentos. En departamentos podemos dar de alta los nombres de cada uno de los departamentos que se utilizan en la empresa y que después se asignarán de manera individual a cada uno de nuestros trabajadores. Para dar de alta nuestros departamentos daremos clic siempre en lo que es en la hojita alta. Dentro de esta opción reiteramos el sistema nos da la clave por default y al pasar al siguiente campo podemos colocar la descripción de nuestros departamentos. Punto muy importante en cualquier catálogo que se dé de alta, sea departamentos, sean bancos, sean categorías, prestaciones y lo más importante, conceptos. Dentro de la descripción de cada uno de estos catálogos que lleguemos a utilizar, no vamos a colocar o vamos a evitar colocar caracteres que no sean alfanuméricos como puntos, diagonales, diéresis, comas, guiones bajos, ya que este motivo es de rechazo por parte del PAC para el proceso del timbrado. Si queremos hacer alguna abreviación de algún departamento, de algún nombre, simplemente podemos colocarlo de la siguiente manera: admin. No colocamos ningún carácter especial. En caso contrario, pues simplemente colocamos el nombre, en este caso de nuestro primer departamento. Aquí lo único que vamos a colocar inicialmente sería la descripción de acuerdo a cada uno de los departamentos que se requieran. Los campos que vemos en la parte de abajo, que es integración a contabilidad e integración a bancos, esos se llenan cuando se maneja la integración. Esto se ve en el curso avanzado del mismo sistema. Una vez que colocamos la descripción, validamos el alta con palomita verde. Si vamos a continuar dando de alta más departamentos, permanecemos en esta ventana, el sistema nos regala la siguiente clave o nos asigna la siguiente clave y colocamos nuestro siguiente departamento. Y así lo vamos a hacer con cada departamento que se requiera. Cuando ya se dé de alta el último departamento, simplemente damos con tache rojo y nos regresa a nuestro listado de departamentos que dimos de alta. En caso de ya no requerir absolutamente ninguno, finalmente cerramos con tache rojo o con esta X. Vamos al siguiente catálogo, que es de catálogos bancos. Dentro de este catálogo de bancos, aquí vamos a dar de alta las instituciones bancarias con las que se va a realizar el pago a los trabajadores, si es que obviamente se desea pagarles en su momento por depósito, dispersión o en su momento cheques. Misma mecánica que en departamentos, daremos clic en la hoja blanca que es alta. El sistema nos coloca ya la clave por default y en descripción vamos a ir colocando los diferentes bancos o instituciones bancarias que tendremos dentro de este catálogo y que de igual manera se asignará en cada uno de nuestros trabajadores. Aquí un dato adicional que nos solicita es su clave CFDI. Por eso se dará clic en el botón Banco CFDI, nos mostrará esta ventanita de las claves que emitió el SAT para nuestras instituciones bancarias
seleccionaremos la que corresponde y ya sea que demos un doble clic en la clave CFDI o bien en palomita verde. Cualquiera de las dos acciones colocará la clave CFDI que le corresponde a nuestro banco. Lo que es integración a bancos, eso se configurará en curso avanzado. Validamos nuestra alta con palomita verde y si vamos a dar de alta otra institución, nuevamente vemos que nos coloca la clave y en la descripción vamos a colocar nuestro siguiente banco. Una vez colocada la descripción, vamos a asignarle su clave CFDI. Y de esta manera iremos dando de alta las instituciones que se requieran. Si ya no requerimos dar de alta alguna otra, tache rojo, nos regresa a nuestro catálogo de bancos y aquí podemos confirmar el nombre y en su momento la clave CFDI, que básicamente este dato se estaría mostrando en nuestro recibo ya timbrado. Cerramos este catálogo de bancos, nos dirigimos al menú Catálogos, Categorías. Bueno, esta opción de categorías, si nosotros como empresa necesitamos manejar un tabulador de sueldos, esta opción puede ser de mucha utilidad, ya que permite asignar el mismo sueldo a todos los trabajadores que cuenten con determinada categoría, o mejor dicho, se les asigne cierta categoría. Aquí de igual manera con la categoría se pueden definir en su momento si se le determina o se le paga PTU y aguinaldo en cada una de ellas. De igual manera, si se requiere, damos en la hoja alta. Aquí igual nos da la clave, colocamos la descripción. La descripción en su momento puede ir un poquito de la mano a lo mejor con lo que es el departamento. A lo mejor si tenemos, por ejemplo, un asesor que va al departamento de soporte, podemos colocarle la descripción categoría asesor y que el sueldo diario, por ejemplo, sean 150 pesos diarios. Esto quiere decir que yo a cualquier trabajador que tome el puesto de asesor y yo le asigne esta categoría, pues de manera automática va a tener un salario diario de 150 pesos. De igual manera yo aquí le defino que se le va a pagar PTU y gratificación. De igual manera voy a colocarle la prestación correspondiente, ya sea que yo desde este botón prestación asigne, ya sea la prestación actual que es la de ley que trae el sistema, o si yo manejo una superior, desde esta ventanita puedo darle en hoja blanca y darla de alta y asignársela a la categoría sin ningún problema. Aquí vamos a colocar la prestación actual, palomita verde. Y esto vamos a hacer con aquellas categorías, reitero, que en su momento se requieran y si se van a utilizar para cada uno de los trabajadores. En caso contrario, lo único que se estaría haciendo en cada trabajador, si no se manejan categorías, es asignar el sueldo diario del mismo. ¿Ok? Palomita verde. Si ya no continuamos con alguna alta, tache rojo. Y aquí vemos nuestro catálogo de categorías con sus respectivas características. Cerramos con tache rojo. Vamos al siguiente catálogo, que es catálogos, prestaciones, que es como lo vimos quizá un poquito anteriormente. Lo que es el catálogo de prestaciones es si la empresa otorga a sus empleados las prestaciones a lo mejor de ley, pues bueno, que ya la tenemos dada de alta, o en su momento si se manejan algunas superiores, desde este apartado, desde este catálogo se da de alta esta prestación. ¿Cómo se da de alta una prestación superior? Damos en la hoja blanca, que es alta, nos colocará el consecutivo, que es la clave 2, y en descripción podemos colocarle superior. Posteriormente, vamos a darle con el signo de más para que vayamos colocando cada uno de los años. Aquí se puede tomar o se consideran que se tomen dos puntos importantes. La primera, tomar los años que trae la prestación actual, que son 35 años, es decir, que yo dé de alta 35 años, pero obviamente con mis prestaciones superiores, para que obviamente la tenga registrada. Esta será
la primera opción. Y la segunda es considerando a mi trabajador de mayor antigüedad, tomar sus años y aumentarle, por ejemplo, 5 años más, que es un régimen o un rango, mejor dicho, que considera el sistema para las prestaciones y más que nada para que se pague, por ejemplo, su prima vacacional. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que tiene 25 años de antigüedad y es el mayor de antigüedad, yo estaría colocando una prestación o 30 años en mi prestación superior. Entonces, ya considerando estos puntos, en la columna años yo colocaría: para mi primer año de vacaciones te vamos a otorgar 8 días con 30 días de aguinaldo, y bueno, lo que es la prima vacacional y la prima dominical se quedarían, digamos, con el 25%. Posterior, nuevamente con el signo de más, agrego mi segundo año, ahora con 10 días, 30 días de aguinaldo, 25 de prima vacacional y 25 de prima dominical. Y esto lo haremos así hasta que tengamos todos nuestros años requisitados bajo nuestra prestación superior. Una vez que se terminan de capturar todos nuestros años, validamos el último registro con palomita negra, finalmente damos con palomita verde, y de esta manera, si ya no vamos a dar de alta alguna otra prestación, cerramos con tache rojo, y de esta manera tenemos nuestras prestaciones, las cuales se estarán asignando a cada uno de nuestros trabajadores. Cerramos nuestro catálogo de prestaciones. Ahora nos vamos a lo que es el menú Catálogos, Conceptos. Catálogos, conceptos. Este representa la columna vertebral de todas las nóminas que en su momento vamos a procesar dentro del sistema de nómina, ya que de aquí se podrán crear o tomar los conceptos necesarios para el cálculo de las afectaciones de cada uno de nuestros trabajadores. Cada concepto que se utiliza en la nómina se debe configurar con el dato CFDI que es requerido para el timbrado. ¿A qué nos referimos con esta cuestión? El sistema ya trae por default ciertos conceptos dados de alta, que en su momento trae conceptos básicos que se calculan en una nómina, que sería sueldos y salarios, subsidio para el empleo, como conceptos de percepción, y también como conceptos de deducción tenemos retención de ISR como básico y lo que es cuota IMSS. Esto hablando de unas nóminas de asalariados. De igual manera, vemos que tenemos otros conceptos que se determinan bajo ciertos cálculos, como son prima vacacional, PTU, aguinaldo, liquidación, incapacidades, faltas, etc. De igual manera, cuando se trata de una empresa nueva dentro del sistema de nómina, también podemos ver 4 conceptos importantes que son para el ajuste al subsidio para el empleo. En este caso sería el concepto 31, que es ISR ajustado por subsidio, el 32, subsidio que no correspondía, el 61 como deducción ajuste subsidio causado y el 62 ISR que debió retenerse. Reitero, estos 4 conceptos correspondientes al ajuste al subsidio que entró en vigor en el año 2020, esto lo emitió el SAT en su ya de llenado en el apéndice 7, si es que a lo mejor en su momento queremos confirmar este punto. En caso de que a lo mejor ya sea una empresa ya procesada y no se tengan estos conceptos del ajuste, va a ser necesario que se den de alta y se cuenta con la guía correspondiente que la pueden consultar dentro del portal de Control 2000, apartado soporte, en su apartado guías, que es ajuste al subsidio. Contemplando esta parte que es una empresa nueva y que se tienen estos conceptos, lo que hay que hacer es lo siguiente. Inicialmente, para nuestros conceptos básicos o aquellos conceptos que vayamos a utilizar, es importante revisar lo siguiente. Concepto de sueldos y salarios, vamos a dar clic en el botón cambio, que es este iconito que está arriba del bote de basura. Aquí vamos a ver que, bueno, este concepto de sueldos y salarios no me permite modificarlo porque es un concepto que trae el sistema por default
y lo único que vamos a hacer es ir a la pestaña afectación global para que en el apartado tipo de percepción deducción para CFDI se asigne la clave CFDI correspondiente para sueldos. Esto dando clic en el botón tipo percepción deducción, donde nos mostrará las claves CFDI correspondientes que emitió el SAT para conceptos de percepción. Aquí vamos a asignar la clave número 1 que corresponde a sueldos. No se mueve ningún parámetro y damos en palomita verde. Posterior vamos al concepto de subsidio para el empleo. Botón cambio. Igual ya nos da por default la pestaña afectación global y en este concepto de subsidio para el empleo, en el campo tipo percepción deducción para CFDI, nos muestra una configuración con las siguientes características. La primera, tiene activo la casilla otro tipo de pago. Es importante que se considere que para este concepto de lo que es subsidio para el empleo, se realiza una asignación distinta en esta pestaña, ya que al tener activa la casilla de otro tipo de pago, es que se está indicando que realmente es una percepción que no recibe el trabajador y considerando que no todos los conceptos de percepción o en su momento de deducción van a tener activa esta casilla. Por lo siguiente, nosotros al darle en el botón tipo percepción deducción, vamos a poder visualizar que las claves para otro tipo de pago son mínimas y que aquí se encuentra la de subsidio para el empleo. Al final, lo que es la opción de otro tipo de pago son pagos distintos a los listados, por ejemplo, de sueldos, vacaciones y demás, y que no deben considerarse como ingresos por sueldos y salarios. ¿Ok? Entonces, por eso, el concepto de subsidio al empleo lleva la casilla activa a otro tipo de pago y se le asigna la clave 2 correspondiente a subsidio para el empleo. Guardamos con palomita verde. Vamos ahora, por ejemplo, si llegamos a utilizar el concepto de prima vacacional que se mencionaba anteriormente en el capítulo primero de este curso de la prima vacacional. Lo único que vamos a hacer es darle clic en botón cambio, ir a la pestaña afectación global y asignarle la clave CFDI correspondiente a lo que es la prima vacacional. Se va a localizar dentro de este listado, pues obviamente el correspondiente a la prima vacacional, que es la clave 21. Validamos, guardamos con palomita verde. Vamos ahora al concepto 098, botón cambio. Al ser un concepto de deducción, realmente en la pestaña parámetros no se le activa ninguno y solamente en la afectación global hay que asignarle su clave CFDI, que es ISR, palomita verde, cuota del IMSS, concepto 99, igual pestaña afectación global, tipo percepción deducción y sería seguridad social. Si nos damos cuenta, no hemos activado anteriormente la casilla otro tipo de pago y solamente estamos asignando las claves correspondientes de lo que es sus claves CFDI. Ok, ahora, considerando nuevamente los conceptos de ajuste al subsidio para el empleo, tenemos que corroborar que los que trae el sistema por default, que es ISR ajustado por subsidio, esté bien configurado. Botón cambio. Aquí, por ejemplo, vemos que efectivamente sí tiene activa la casilla otro tipo de pago y el tipo de percepción deducción 7. ¿Por qué sí tiene esta clasificación? Porque dentro de otro tipo de pago, la clave 7 es ISR ajustado por subsidio, que es la clave que corresponde al concepto. Cerramos, no hacemos ninguna modificación, cerramos con tache y ahora vamos a revisar lo que es el concepto 32 subsidio que no correspondía, botón cambio. Aquí de igual manera también tiene activa la casilla otro tipo de pago con la clave 8 por lo siguiente. ¿Por qué? Porque la clave CFDI 8 me refiere a lo que es el subsidio efectivamente entregado con lo que no correspondía. Por eso lleva activa la casilla otro tipo de pago.
Cerramos, no aplicamos ninguna configuración. Finalmente vamos a revisar los dos conceptos de deducción, que sería el 61 ISR ajustado por subsidio, botón cambio. Aquí vemos que no lleva activa la casilla otro tipo de pago y tiene asignada la clave 107. Al verificar la clave 107, corresponde a lo que es ajuste subsidio causado. ¿Okay? Va de la mano su clave CFDI con el concepto. Cerramos, tachecito rojo para no modificar nada. Finalmente, el concepto 62, botón cambio, pestaña afectación global. Efectivamente no tiene activa la casilla otro tipo de pago y corroboramos que tenga la clave CFDI 2, que es ISR, porque a esta clave corresponde este concepto. ¿Ok? Entonces, de esta manera, reitero, al ser una empresa nueva, tenemos que verificar estos conceptos. Los 4 conceptos de lo que es el ajuste al subsidio los trae el sistema, pero también es importante considerar que puede que aplique o no para todos los trabajadores si es que entran en la condición del ajuste. Por eso es importante poder leer todo lo que la autoridad dispone para este tipo de afectaciones que debemos entregarle a cada trabajador. Estando aquí en lo que son en el catálogo de conceptos, tenemos la pestaña identificadores. Esta pestaña de los identificadores forman parte fundamental de los procesos, en su momento cierres, cálculos que trae el sistema, porque ya son conceptos definidos que ya están generados, uno desde el catálogo de cuentas y la segunda de manera interna para el sistema. Este listado no debe ser modificado, borrado o alterado, de porque de ser así, pues vamos a tener cálculos diferentes o en su momento importes diferentes que obviamente afectarán el cálculo de los trabajadores. Si en su momento a lo mejor se requiere la asignación de algún identificador, sería de la siguiente manera. Para los conceptos de ajuste al subsidio que se le tiene que hacer al trabajador, que este es al fin de cada mes. Por ejemplo, ¿qué sería? En el renglón 36, que es ISR ajustado por subsidio, aquí para que el sistema me pueda agregar de manera automática los conceptos del ajuste al subsidio cuando aplica y entra dentro de la condición, es decir, yo como usuario no los voy a agregar porque ya sería un movimiento incorrecto. Yo lo que voy a hacer es asignarle el concepto que yo di de alta para que el sistema lo considere. Me posiciono en este renglón 36, que es ISR ajustado por subsidio, y me dirijo a la parte de abajo, dando clic en el botón clave de concepto. Al hacerlo, me mostrará mi catálogo de conceptos, donde voy a localizar mi concepto correspondiente a ISR ajustado por subsidio, que en este caso de esta empresa nueva sería el 31. ¿Ok? Ya sea que lo seleccione y dé doble clic o con palomita verde, la acción es que me asigne este número de concepto en el renglón 36. Y lo que voy a ir haciendo es, cada que coloque el concepto correspondiente, dar clic en la palomita negra. Ahora, tengo que colocar el segundo concepto de ajuste, que sería en el renglón 37, subsidio efectivamente entregado, que no correspondía. Me voy a clave de concepto, busco mi concepto que di de alta o que ya trae el sistema por default, que sería el 32, doy doble clic, lo asigna, palomita negra. Tercer concepto, ajuste al subsidio causado. Me voy a clave de concepto, en este caso ya es una deducción, y me voy a mis deducciones, que sería la 61, ajuste subsidio causado. Lo selecciono, palomita negra. Finalmente, el 39, ISR, que se debió retener al trabajador. Clave de concepto, y me voy nuevamente a mi segundo concepto de deducción, que sería el 62, ISR, que debió retenerse. Palomita negra. De esta manera, lo único que estoy haciendo en la pestaña Identificadores es colocar o asignar los 4 conceptos del ajuste al subsidio.
Es el único cambio que yo estaría haciendo. Lo demás no muevo absolutamente nada. Me regreso a la pestaña Generales y aquí yo puedo, reitero, dar de alta los conceptos que yo requiera, por ejemplo, si es que lo que trae el sistema no me son suficientes y bueno, cada empresa maneja conceptos diferentes. Considerando lo siguiente, el sistema me permite dar de alta conceptos de la clave 1 a la 50 de conceptos de percepción. Si yo requiero dar de alta algún concepto de percepción, puedo utilizar la clave que yo tenga disponible, por ejemplo la 3, la 4, etc. Mismo caso sería con conceptos de deducción. Para conceptos de deducción tengo disponible de las claves 51 a la 99. Aún así, cuando demos de alta o se dé de alta algún concepto, el sistema siempre colocará el número consecutivo de manera automática. Podemos cambiarlo si es que queremos tomar o tener, digamos, un consecutivo un poquito más limpio. Bien, para efectos de este curso y ver el funcionamiento del sistema, daremos de alta dos conceptos. El primero sería un concepto de percepción, que sería un bono, y el segundo un concepto de deducción, que sería el descuento de Infonavit. Para eso daremos en la hoja blanca, que es alta, y aquí en la clave me da el número 100, como les comentaba, del consecutivo. Pero eso no quiere decir que yo no pueda ocupar mi clave que yo tenga disponible. Para eso, y antes de pasar al siguiente campo, desde aquí, desde clave, coloco mi clave disponible, que será la 3. Al yo pasar al siguiente campo, dar en tabulador, esta clave, digamos, ya la estaría asignando el sistema para este concepto. Vamos a colocarle la descripción de mi concepto y del lado derecho tengo el tipo de afectación. Aquí le puedo indicar percepción o deducción. La mía sería una percepción. Posteriormente, en mi alta de conceptos viene lo que es el tipo de cálculo. Aquí en tipo de cálculo, si yo despliego esta lista, el sistema ya cuenta con un listado de tipos de cálculo. Algunos de ellos de manera automática ya traen su configuración correspondiente y de igual manera me dan el tipo de afectación, sea percepción o sea deducción. Por eso tenemos este listado. Para efectos de mi bono, yo voy a tomar el tipo de cálculo 14, que es este, sin cálculo. ¿Por qué sin cálculo? Bueno, porque este tipo de cálculo me permite colocar el importe en las afectaciones del trabajador, ya sea un concepto de percepción o de deducción, ya que, reitero, algunos de los tipos de cálculo ya traen cierta configuración y algunos requieren, por ejemplo, cantidad, o algunos simplemente no requieren que se asigne ningún dato, quizá porque traen alguna fórmula ya interna. Entonces, en mi caso va a ser 14 sin cálculo. Reitero, este tipo de cálculo me permite ingresar manualmente el importe de lo que yo le voy a dar de bono a mi trabajador. En la subpestaña parámetros, al ser una percepción, yo aquí le voy a activar cómo va a jugar este concepto en las afectaciones de mis trabajadores o bien en aquellos empleados que yo les asigne este concepto de bono. Aquí es importante que se parametrice de manera correcta un concepto, considerando que obviamente todos los parámetros pueden afectar de alguna manera u otra. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si este concepto juega como previsión social, se activaría previsión social, y si aplica algún límite de exención, pues obviamente se activaría. Si no es el caso, entonces pasaríamos a los siguientes parámetros. Cuando algún concepto que yo dé de alta de percepción se le active la casilla grabable para ISR, todo el monto que yo coloque a este concepto va a grabar para el ISR, bueno, y su determinación del impuesto. De igual manera, si hay algún concepto que llegue a manejarse alguna fórmula de exención, al yo activarle esta casilla y darle clic en Form Exento ISR, yo desde aquí puedo formular esa fórmula para que me determine la parte exenta
y lo demás me lo grabe si es que rebasa. Dentro de esta ventanita podemos darle clic en el signo de interrogación y nos muestra una ayuda. Aquí pues obviamente podemos en su momento desplegar, por ejemplo, catálogos. Aquí, por ejemplo, catálogos de conceptos con el signo de más. Y aquí, por ejemplo, podemos pedir alguna fórmula y de esta manera podemos darnos una idea. ¿Ok? Entonces, para que aquí se formule. En mi caso, en el caso de este concepto, no va a llevar ninguna fórmula, todo el bono va a ir grabado. Otra casilla de igual manera que es importante es si va a jugar este concepto para lo que es el IMSS. Si va a jugar para el IMSS, de igual manera y se lleva una parte exenta, en esta ventana se estaría determinando o se estaría haciendo la fórmula para que se determine este importe exento y en su momento lo demás grave. Obviamente si dentro de la ley del Seguro Social se tiene que marcar. Se activaría a lo mejor de igual manera que grave impuestos sobre nómina y bueno, los demás parámetros que ustedes decidan. Dentro de la pestaña parámetros y para conceptos de percepción, las únicas casillas que no se deben de activar porque se estaría aplicando en su momento un efecto doble en ciertos importes sería aplicar artículo 174 cuando el ISR se determina por el 96, que bueno, que de hecho esta casilla no se debe de activar. Tampoco se debe de activar aplicar factor de integración. ¿Qué es lo que hace esta casilla si yo la llego a tener activa? Si el sistema me determina mi factor de integración, me estaría aumentando ese factor por esta box activo. Ya es decisión del usuario si es grabable para fondo de ahorro o para caja de ahorro. Si este concepto acumula para PTU, es decisión del usuario. Y finalmente tampoco la que se debe de activar es aplica subsidio para el empleo, porque el sistema ya con el ingreso que tenga el trabajador durante su periodo a calcular, pues va a determinar si se le el subsidio ya sea por tablas o si se le tiene que entregar por dichos ingresos. Dentro de la pestaña parámetros de este lado derecho se tiene concepto de ISR. Aquí lo que es en el campo clave de concepto solamente se estaría ligando a algún concepto de ISR el cual determine la retención por el artículo 174. En este caso, por ejemplo, PTU o en su momento aguinaldo. Si no es el caso, no se tiene que ligar absolutamente a nada. La parte de que es porcentaje de retención de ISR, si se le tiene que hacer algún tipo de descuento para aquellos trabajadores que en su momento son de la rama de transportistas, ahí se les determina cierto porcentaje. Si no es el caso, pues simplemente no se coloca nada, que al final esta casilla se activa cuando el trabajador tiene aplicable esa facilidad. En caso contrario, lo dejamos en blanco o bueno, el sistema no permite hacer ninguna activación. Los campos importe en especie. Si estoy dando de alta algún concepto, por ejemplo de vales, podría estar activando la casilla importe en especie y en tipo me habilita para que yo indique si es electrónico, en papel, ambos o finalmente no aplique. En caso contrario, no lo indicamos. La casilla imprimir el recibo me permite hacer lo siguiente. Al yo activarle algún concepto, sea percepción o sea deducción, imprimir el recibo quiere decir que yo en leyenda del valor puedo mostrar este concepto solo en la vista preliminar antes del timbrado de este concepto. Es decir, que yo a lo mejor para manejo interno, en vez de llamarlo bono, lo quiero llamar comisión. Le asigno este nombre de comisión y cuando yo genere algún reporte o alguna vista preliminar antes de mi recibo como tal, se estaría mostrando con este nombre y no con bono. Esta es una opción si es que así lo deciden manejar. En caso contrario, no lo utilizamos y que salga tal cual con el nombre del concepto que se indicó. Pestaña afectación global. Dentro de la pestaña afectación global
tenemos la casilla afectación a los empleados. Aquí es importante que se pueda definir por lo siguiente: cada que yo dé de alta un trabajador, puede que se le agreguen de manera automática dentro de su cálculo o de sus afectaciones ciertos conceptos. Si yo doy de alta alguno, por ejemplo, que es el bono, y en la creación le pongo que sea automática, cuando yo dé de alta este trabajador y le aplique su primer cálculo, de manera automática se va a jalar este concepto de bono. Si yo el concepto de bono lo voy a meter solamente en los periodos que a lo mejor el trabajador le corresponda, en este caso sería captura. Le estoy indicando al sistema que yo voy a capturar o agregar este concepto en el periodo que se le vaya a entregar al trabajador. Siguiente campo, afectación. Aquí de igual manera le estoy indicando que este concepto, sea fijo o sea variable. Cuando es fijo, aunque yo lo deje como captura, va a ser lo siguiente: yo capturo, por ejemplo, en el primer periodo este concepto de bono. Al yo dejarlo como fijo, cuando yo active mi periodo 2, se va a volver a jalar este concepto. Si yo no quiero que los conceptos se muestren periodo tras periodo, que sean solamente ciertos conceptos, entonces yo le estaré indicando que sea variable. De esta manera lo capturo en un periodo y solamente en este periodo es donde se va a mostrar este concepto, hasta que obviamente yo le agregue en los siguientes o en el siguiente periodo que le corresponda a mis trabajadores o bien a mi trabajador. Conceptos para declaración múltiple. Aún se tiene este campo dentro del sistema si es que aún se requiere que se genere lo que es el formato 30 o el archivo del formato 30. Sabemos que la declaración múltiple, pues ya con los XML que se entregan ante el SAT con todas las características, ya no es necesario que se genere. Si para usos internos o informativos requieren utilizarla, solamente para conceptos de percepción, excepto el concepto de subsidio, estaríamos indicando dentro de este catálogo la clave correspondiente para ese concepto. En caso contrario, lo dejamos en blanco. Campo importante, como vimos al inicio de la apertura del catálogo de conceptos, es el tipo de percepción deducción para CFDI. Aquí vamos a agregarle su clave CFDI dando clic en este botón. Vamos a localizar la clave correspondiente a lo que es el bono conforme a las claves CFDI que emitió el SAT. Si no se tiene a lo mejor un concepto o una clave CFDI tal cual que diga bono, se recomienda que se revise ante el SAT cuál clave se estaría asignando o que se coloque alguna similar. ¿Por qué? Porque al final quien valida toda esta información es el SAT, y si alguna clave está incorrecta, los importes no coinciden según la clave, pues nos estará llegando alguna notificación. Para todos los conceptos que se manejen y que se vayan a activar, es importante la clave, recordando que todo aquel dato que me marque como CFDI quiere decir que es un dato que se va a validar para el proceso del timbrado. La casilla acumulable grabados exentos para CFDI la vamos a marcar con palomita, y esta casilla hace lo siguiente: cualquier concepto, sea percepción o deducción, que vaya a afectar al neto a pagar del trabajador, yo le voy a activar esta casilla. Si yo no le activo esta casilla, pero se le ingresa el concepto al trabajador, el importe va a ser informativo. Aún así, si yo hago el proceso del timbrado, aunque esté informativo, en el XML se va a mostrar. Entonces, esta casilla de acumulable grabados y exentos me permite que este concepto haga la afectación correspondiente. Si es un bono, va a ser una percepción para el trabajador. Si es algún descuento, va a disminuir los ingresos del trabajador. Del lado derecho, en la pestaña afectación global, tenemos importes de FAUL. Tenemos tres campos: cantidad, importe y saldo. Estos datos son meramente informativos. No se recomienda que se asigne algún dato, ya que al solamente utilizar un concepto y a lo mejor colocarlo en diferentes trabajadores, ese saldo, ese importe o esa cantidad se estaría mostrando para todos ellos, si es que a lo mejor
lo queremos utilizar solamente para un trabajador. Entonces, en importes default se queda completamente así en ceros, no se coloca nada. En contabilidad, este campo se verá configurado cuando se realiza la integración de nómina con conta. Una vez que ya se parametrizó, se colocaron todos los datos correspondientes de mi concepto, lo que se va a hacer es dar de alta con palomita verde. Si deseamos dar de alta algún otro concepto, sea percepción o sea deducción, lo que vamos a hacer es mantenernos en esta ventana y ahora en clave, por ejemplo, vamos a dar de alta el concepto de deducción, tomando una clave disponible de deducción que sería la 53 para dar de alta nuestro concepto de Infonavit. Aquí vamos a ir directamente a lo que es tipo de cálculo porque el sistema ya cuenta con un tipo de cálculo para Infonavit que es el 24. Préstamo Infonavit. Lo seleccionamos y al hacerlo nos damos cuenta que de manera automática marca que es una deducción, me deshabilita cualquier parámetro y en la pestaña afectación global me lo deja como captura y variable. Aquí en saldo me marca una cantidad la cual vamos a quitar dejándola en ceros para que no se muestre ese saldo que es un infinito. No se coloca ningún concepto para declaración múltiple, pero sí se va a colocar la clave CFDI correspondiente. Esto si es que lo vamos a utilizar en ciertos trabajadores con este descuento. En este caso sería la clave CFDI 10 de deducción y de igual manera la casilla activa acumulable grabados y exentos para CFDI. De esta manera damos de alta el concepto de Infonavit con palomita verde. Cerramos, ya no vamos a dar de alta ningún otro concepto y aquí podemos visualizar tanto mi concepto 53 de Infonavit como deducción y el concepto de bono como percepción. De esta manera podemos ir dando de alta cualquier concepto que se requiera para el manejo o cálculo de nuestras nóminas y podemos utilizar las claves correspondientes. Ahora bien, desde este apartado también podemos configurar conceptos para pago en parcialidades. Pago en parcialidades, por ejemplo, puede ser la prima vacacional, PTU o aguinaldo. En este caso, para que se pague por ciertos periodos y la configuración que se tiene que aplicar sería la siguiente. Por ejemplo, en el concepto 41, que donde se puede hacer el pago por parcialidades, damos en botón cambio, en la pestaña parámetros, vamos a dar clic en el botón Form exento ISR. Al ser una empresa nueva, más en las versiones más actuales de los sistemas, la fórmula por parcialidades ya la trae el sistema, es decir, no es necesario que la estemos dando de alta. Aquí, esta fórmula se debe a que, por ejemplo, yo puedo hacer el pago de la prima vacacional en diferentes parcialidades. Al final, en los diferentes periodos, irá acumulando los importes, por ejemplo, de la prima vacacional. Y en el momento en el que exceda el tope exento, empezará a considerar el excedente a importes posteriores como ya grabado, es decir, como si prácticamente lo estuviéramos pagando en una sola exhibición. Por eso la fórmula está de esta manera. Entonces, si yo ya tengo una empresa procesada y quiero hacer el pago por parcialidades, pero mi concepto de prima trae la fórmula como si fuera pago en una sola exhibición, sin ningún problema puedo copiar esta fórmula y sustituirla, o si, reitero, si es una empresa nueva como tal, se pague en una sola exhibición el monto o en diferentes parcialidades, pues no me afecta ya que la fórmula ya está condicionada. Cerramos esta ventanita, cerramos para no generar ningún cambio adicional. Bien, este sería nuestro catálogo de conceptos, reitero, es el más importante, ya checamos parte de los identificadores y bueno, es importante que no se alteren y poder utilizar esta columna vertebral para nuestros cálculos de nuestras nóminas. Cerramos y finalmente vamos al último catálogo, que es catálogos, tipos de recibo.
Aquí vamos a dar de alta los tipos de recibo que se van a utilizar para el proceso de timbrado de acuerdo con el pago que realice, y obviamente se colocarán los datos para que estén configurados de manera correcta. Aquí podemos dar de alta los recibos si a lo mejor tenemos nóminas quincenales, semanales, o si en su momento queremos timbrar ciertos conceptos en un recibo parametrizado como nómina extraordinaria, que serían, por ejemplo, conceptos de PTU, aguinaldo, quizá finiquitos, etc. Asimismo, desde esta ventana podemos verificar los timbres generados o los XML generados periodo tras periodo de cada uno de nuestros trabajadores. Para dar de alta vamos a darle en la hoja blanca, reitero, la clave del sistema nos las da por default, y en descripción, por ejemplo, si tenemos una nómina quincenal podemos colocarle recibo quincenal o el nombre que ustedes requieran. Y en tipo de nómina tenemos dos opciones, ordinaria y extraordinaria. La ordinaria es el tipo de recibo que yo voy a ocupar periodo tras periodo para timbrar mis nóminas. Es decir, yo tengo una nómina quincenal, por eso estoy colocando al recibo la descripción quincenal, y el tipo de nómina sería ordinaria, porque yo este recibo lo voy a ocupar quincena tras quincena. Por eso, en periodicidad, al desplegar, yo voy a colocar la periodicidad de pago. Esto también va a depender de la periodicidad que se indique al dar de alta la nómina. Entonces, si es quincenal, voy a indicarle quincenal. Así tendría yo configurado este primer recibo que yo estaré utilizando periodo tras periodo, nómina ordinaria y quincenal. En el campo alias del tipo CFDI para publicación, si se contrató este buzón, se colocaría un alias o una descripción para identificar los XML timbrados con este recibo. Guardamos con palomita verde. Si tenemos otra nómina, por ejemplo en la misma empresa que es semanal, damos de alta nuestro recibo semanal, el tipo de nómina sigue siendo ordinaria y en periodicidad sería semanal. Aquí nada más como recordatorio tenemos diario, semanal, catorcenal, mensual, bimestral, dependiendo del tipo de nómina y el recibo. Palomita verde. Si a lo mejor queremos en su momento dar de alta algún recibo para timbrar, por ejemplo, PTU, damos de alta nuestro recibo de PTU, y como vamos a timbrar solamente lo que es los conceptos de PTU, la configuración sería diferente. Aquí en tipo de nómina sería nómina extraordinaria. ¿Por qué nómina extraordinaria? Porque nómina extraordinaria es cualquier pago que se realice esporádicamente y que no corresponda a los periodos regulares y que se genere un recibo independiente. Por eso es nómina extraordinaria, ya que asimismo su periodicidad sería otra periodicidad, ya que reitero, no se paga de manera periódica. En dado caso de que se llegue a timbrar en un mismo recibo los conceptos, por ejemplo, de PTU y gratificación junto con los de la nómina ordinaria, en este caso el tipo de nómina o el tipo de recibo sería ordinaria. ¿Ok? Entonces se coloca nómina extraordinaria y otra periodicidad y guardamos con palomita verde. De esta manera, si ya no vamos a dar ningún otro recibo, cerramos con cancelar, y aquí tenemos dados de alta nuestros tipos de recibo que se requieren para lo que es el timbrado de nuestras nóminas. Cerramos este catálogo y ahora vamos a dar de alta nuestras nóminas. Esto lo vamos a hacer desde el menú Nóminas, Catálogo. Aquí vamos a dar de alta las nóminas que nosotros requeramos dependiendo de la periodicidad de pago que hagamos en nuestra empresa. Para eso vamos a dar de alta en la hoja blanca, y de igual manera la clave del sistema nos las va a asignar por default. Dentro de la creación de la nómina,
es importante se lleguen a identificar datos que no son modificables. Por eso es importante que se vayan asignando de manera correcta al dar de alta nuestra nómina. La clave ya la tenemos asignada. Pasamos al siguiente campo, que es descripción. Aquí la descripción puede colocarse como administrativos o en su momento a lo mejor producción o el tipo de nómina, por ejemplo quincenal, semanal. Realmente el nombre la asigna el usuario. Aquí vamos a dar de alta la primera nómina, que sería por ejemplo producción, ¿no? Colocamos el nombre de producción, igual sin colocar ningún carácter especial. La descripción es un dato modificable. Sigue el campo tipo de nómina. Aquí vamos a desplegar y vamos a colocar el tipo de nómina o la periodicidad de la nómina. En este caso va a ser una quincenal. Este campo no es modificable, por eso se tiene que definir antes de continuar con el alta. Pasamos al siguiente campo y aquí tenemos periodo de inicio. En lo que es el periodo de inicio, le indicará el sistema a partir de qué periodo comenzaremos a trabajar. Si se coloca un periodo distinto al número, por ejemplo periodo 1, se debe de considerar que el sistema no nos permitirá regresar a algún periodo anterior al número indicado. ¿A qué se refiere este campo? Si mi nómina va a ser a partir del periodo 1 siendo nómina quincenal, quiere decir que mi primer periodo a calcular va a ser del 1 al 15 de enero. Si yo llego a colocar aquí periodo 3, en este caso mi nómina o mi primer periodo a calcular sería del 1 al 15 de febrero, marcándome como cerrados o ya activos el periodo 2 y el periodo 1. Por eso es importante que se defina a partir de qué periodo de inicio se va a empezar a correr la nómina. El campo registro patronal, aquí vamos a colocar sin guiones, reitero, se va a colocar sin guiones el registro patronal asignado por el Seguro Social para esta empresa, siendo nóminas de asalariados. Aquí en este caso estaríamos colocando el registro patronal reitero, sin guiones y el dato completo. Si se trata de una nómina de asimilables a salarios, este campo quedaría vacío y se estaría activando la casilla asimilables a salarios. Como no es el caso y es una nómina de asalariados, se coloca el registro patronal. En el campo entidad federativa estaríamos seleccionando la entidad que corresponda a la empresa de acuerdo con el listado, dato obviamente que se mostrará en el formato 30 si es que se llega a generar. Entonces aquí se va a colocar la entidad federativa donde es calculada la nómina. El campo impuesto estatal, aquí se va a colocar el impuesto correspondiente según en el estado o la entidad que se esté calculando la nómina, recordando que este impuesto estatal depende de cada estado y es el que nos estaría arrojando al mes para la determinación de este impuesto. La casilla de genera afectaciones patronales, por default siempre en cada nómina viene activa. Esto quiere decir que el sistema, al realizar el primer cálculo de mis trabajadores, me va a solicitar dos conceptos: es seguro de retiro y cuota de seguridad social pagadas por el patrón, que son básicamente las cuotas patronales que paga ante el seguro social el patrón por cada trabajador. No es un dato obligatorio, por lo que se puede desactivar de la nómina sin ningún problema. La zona de salario la vamos a indicar conforme el estado donde se esté calculando la nómina, recordando que en la zona B es un monto distinto a las zonas A y C. Si se llega a colocar alguna zona pero es diferente, este sí se puede cambiar una vez que se da de alta la nómina ingresando y dando en el botón cambiar zona. Regresándome un poco, el campo de entidad federativa es un dato no modificable para que se asigne de manera correcta.
Origen para publicación de CFDIs al buzón virtual 2000. Se da por default nómina. Si se tiene contratado el buzón, en este caso estaríamos colocando la leyenda correspondiente para identificar el tipo de nómina. Una vez asignados los campos en esta parte de arriba, vamos a generar los periodos. Para eso, vamos a dar clic en el botón Generar periodos. Al hacerlo, vamos a ver que el sistema, dependiendo de la periodicidad de la nómina, me va a colocar los periodos correspondientes. Lo que es importante aquí es verificar que las fechas de los periodos que se generan de acuerdo con la periodicidad de la nómina, que el sistema coloca las fechas o las propone, es que no se tenga algún desfase, ya que si el calendario de pago de la empresa no corresponde, se pueden modificar siempre y cuando no estén activos los periodos, es decir, cuando estoy dando de alta mi nómina. Cuando yo ya estoy calculando periodos y en el estatus ya están activos, ya no se pueden modificar, al menos que estén como inactivos. Y si alguna fecha está desfasada, yo desde aquí puedo verificar o en su momento corregir algún dato. Lo único que se tiene que hacer es pasar periodo por periodo, cotejar las fechas y que sean las correspondientes sin ningún problema. Dependiendo de la nómina nos va a indicar los días a pagar. Una vez generados los periodos, vamos a continuar con los parámetros de la nómina. El botón modificar periodo, si yo le doy clic, me aparece esta ventana donde, al ser mi nómina nueva, me permite modificar la fecha inicial si es que está desfasada y en su momento la fecha final. Al hacerlo me va a corregir de manera automática las demás fechas. Asimismo, si yo le voy a pagar a lo mejor más de 15 días, yo en días a pagar estaría colocando los días y aquí de igual manera en el campo factor propio de faltas estaría colocando el factor si es que es diferente a la unidad. Si yo realizo algún cambio, lo único que hago es darle en palomita verde y se corregirán o se modificarán estos datos. En caso contrario, si todo está correcto, salgo con la opción cancelar. Campo factor de riesgo. Aquí se va a colocar la prima de riesgo de la empresa para que en el momento que solicitemos una declaración de Seguro Social o del IMSS, el sistema determine de manera correcta el importe de la rama correspondiente, recordando que cambia cada 1 de marzo. La asignación se va a hacer desde este campo factor de riesgo y por cada mes se va a colocar la prima de riesgo o el factor de riesgo correspondiente. Esto, si tenemos más de una nómina, lo tenemos que hacer en cada una de ellas. El campo insertar periodo. Si por alguna razón llegamos a tener algún periodo que nos haga falta, dentro de esta opción podemos hacerlo. En caso de que nuestros periodos estén completos, no es necesario utilizar este botón. Carta de liquidación. Este botón de carta de liquidación me permite generar un machote o una carta cuando yo calculo finiquitos. Esta opción la podemos ver a detalle en el curso avanzado del sistema y su función. Eliminar periodo. Este botón me permite eliminar algún periodo, casi siempre es el último de mi nómina, pero que este realmente no corresponde al año. Quiere decir que a lo mejor es del año siguiente y para que no me cause algún conflicto en mi cierre, pues se puede eliminar. Si no necesito eliminar ningún periodo, omito el uso de este botón. Botón CFDI. En este botón CFDI vamos a configurar los datos correspondientes para el proceso del timbrado. Dentro de esta pantalla tenemos los siguientes campos. Origen del recurso. Si yo llego a tener alguna empresa a la cual le haya marcado en sus parámetros la casilla entidad SNCF, yo aquí tengo que indicarle el origen del recurso. Si es propio,
federal o mixto. Si no aplica, simplemente no indico ningún campo. Aquí vamos a colocar el riesgo de puesto, el que corresponda según a la empresa, el que nos haya asignado el seguro social. Todos estos datos FDI son datos importantes para el timbrado. El código postal, vamos a volver a colocar el código postal de la empresa, ya que en su momento el sistema lo requiere para que sea válido. En los campos o en recibo de nómina y recibo CFDI, se van a asignar la ruta de los formatos que se utilizarán para la generación de recibos en formato PDF en cada una de las nóminas que demos de alta. En el campo recibo de nómina, vamos a seleccionar cualquiera de los siguientes dos archivos. Los formatos que se van a asignar en estos campos vienen en la carpeta de instalación del sistema, que es N2. De igual manera, aquí se va a colocar o a respetar la modalidad del sistema para que la ruta de los recibos sea de igual manera en red o monusuario. Para recibo de nómina, vamos a localizar ya sea el recibo estándar o bien la opción genérico. Son solamente estas dos opciones que vamos a utilizar. Estándar me mostraría un recibo que es una vista previa al XML en una hoja tamaño carta. Genérico, voy a ver en una hoja tamaño carta dos recibos del mismo trabajador. Seleccionamos nuestro recibo, le damos en abrir y aquí ya lo tenemos. Reitero, es estándar o bien genérico. Recibo CFDI. Aquí vamos a colocar cualquiera de los siguientes formatos. Siempre tiene que iniciar con CFDI 33. ¿Por qué CFDI 33? Que de igual manera vienen dentro de la carpeta de instalación, porque es el formato donde vienen todos los datos validados por el SAT al momento de que se genera un XML de nómina. El sistema tiene varias opciones, que bueno, todos son estándar, es decir, en una hoja tamaño carta, pero tenemos con firma o sin firma, y también tenemos es SD o bien sin SD. Por ejemplo, con firma V12, con firma SDV12, sin firma SDV12, sin firma V12. ¿Cuál es la diferencia en el SD? Sin desglose, que es este tipo de recibo, es decir que si yo selecciono este tipo de recibos, ya sea con firma o sin firma, no me va a desglosar por cada concepto de percepción su parte grabada y exenta. Si yo requiero que en el PDF se visualice para conceptos de percepción parte grabada y exenta, entonces yo selecciono uno que no indique la palabra SD. V12 para todos los recibos es la versión 1.2 del CFDI. Reitero, son CFDI 33, vienen dentro de la carpeta de N2 y son algunos de los recibos que el usuario va a asignar para su proceso de timbrado en el campo recibo CFDI. Seleccionado el archivo, le damos en abrir y de esta manera ya tengo configurados tanto mis recibos para mi proceso del timbrado, mi código postal y mi riesgo de puesto que me requiere para hacer mi proceso de timbrado en mi nómina. Una vez que yo coloque estos datos en este campo, le damos en palomita verde. De esta manera yo coloco los parámetros, asigno el periodo y los demás datos en cada una de las nóminas que se darán de alta dentro de esta empresa. Validamos el alta con palomita verde y si requiero dar de alta alguna otra nómina, me quedo en esta ventana y procedo a hacer el alta de la misma. De esta manera yo puedo dar de alta las diferentes nóminas, por ejemplo, dependiendo de las nóminas que yo voy a manejar, si es quincenal, si es semanal. Por ejemplo, si a lo mejor yo di de alta una nómina semanal, aquí lo único que puedo en su momento corroborar es, aparte de los datos previamente ya mencionados en la creación de la primera nómina o de mis nóminas,
En nóminas semanales en su momento llegan a manejar algún factor de faltas diferente a la unidad. Si es así, cuando estemos dando de alta la nómina, podemos ir al botón modificar periodo y en el campo factor propio de faltas, si manejamos uno diferente a la unidad, que sea por ejemplo los días del periodo entre los días laborados, por ejemplo que son 6, nos da 1.1667. Esto, si yo manejo este tipo de nóminas y manejo este factor de faltas, lo puedo hacer sin ningún problema. Asimismo, es importante mencionar que el factor de faltas, aunque sean nóminas quincenales o semanales, este factor de faltas que indiquemos o que tenga la nómina asignada, esto va a influir para lo que son vacaciones gozadas y en su momento faltas. Esto para que de igual manera aquí puedan determinar el factor correspondiente de faltas y que en su momento no se vean afectados ciertos cálculos. Reitero, el factor propio de faltas que se tiene en la nómina, si se cambia diferente a la unidad, afectaría para faltas y en su momento vacaciones. Si se requiere el cambio, validamos con palomita verde. Datos correctos, le indicamos que sí y de manera automática modifica los demás periodos. De esta manera lo único que hacemos es validar con palomita verde los cambios en el registro y de esta manera ya tengo dada de alta mis nóminas para poder ingresar a mis trabajadores y comenzar con el cálculo de los mismos. Entonces, en este capítulo se estaría finalizando con lo que son el alta de catálogos y de nóminas.